Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Hoy tenemos actualización, pero antes queremos enviar unos saludos especiales a nuestros queridos suscriptores que han celebrado sus cumpleaños recientemente o están por celebrar. Comenzamos con un cálido saludo para Juan Sebastián, quien cumplió años el 16 de julio. El 23 de julio celebró Kiara Cayón. Muchas felicidades para ti, Kiara. Nuestro siguiente saludo va para Charisma, quien cumplió años el 27 de julio. Te enviamos un fuerte abrazo. También queremos felicitar a nuestra suscriptora de República Dominicana, quien celebró su cumpleaños el 28 de julio. Gracias por estar con nosotros. El 29 de julio fue el turno de María Elena. Un abrazo enorme y muchas felicidades para ti. El 30 de julio Vanessa Manrique estuvo de fiesta. Felicidades para ti, Vane. Un saludo especial para Rosario y su sobrina que nos ven desde México. Muchas gracias por acompañarnos siempre. No podemos olvidarnos tampoco de Iliana León, quien cumple años el 7 de agosto. Felicidades anticipadas, Iliana. Ani Historias desde República Dominicana cumple 17 años el 10 de septiembre. Felicidades adelantadas. Un abrazo enorme también para Ángela y Aquiles y otro más para Choco Anime, quien llegó puntualísima a nuestro video. Nos encanta tu entusiasmo. Y finalmente un saludo atrasado para Usagi. Esperamos que hayas tenido un cumpleaños genial. Muchos besos y abrazos a la distancia para cada uno de ustedes. Y gracias también por ser parte de nuestra comunidad. Y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. Como si el amor no existiera. Capítulo 3. El mundo es como un pañuelo. Al final su plan de ir a la biblioteca para estudiar fue cancelado debido a la repentina visita de su abuela, que había llegado inesperadamente en mucho tiempo. Incluso en su vida anterior, Si Sheon podía contar con los dedos de las manos las veces que esa mujer había llegado de visita, salvo días festivos. La anciana, que era una desconsiderada, comenzó a hacer visitas frecuentes solo cuando Eun-hye comenzó a vivir con ellos en Ikeon, y Si Sheon aún podía recordar sus rostros incómodos y su propio y pesado corazón. Pero no esta vez, porque Si Sheon tomó esta oportunidad para que la anciana apoyara su idea de que sus padres la independizaran. Hasta el momento, los señores Kim se habían opuesto totalmente a su decisión, pero estaba segura que la anciana, que parecía estar haciendo rodar sus engranajes, estaba pensando en una manera de aceptar sin parecer ni lucir sospechosa. Así que viendo a la anciana dudar, Si Sheon decidió usar su carta bajo la manga. Si no estás de acuerdo, ¿qué tal si me caso con Gi-heon antes? Ya estamos comprometidos de todos modos, y si se sienten preocupados, no debería importar si él está a mi lado, ¿verdad? Tras escuchar sus palabras, la voz de la anciana se elevó inmediatamente. ¿Pero qué clase de locura era esa? ¿Casarse a los 20? No, eso era absurdo. Y tal como esperó, Si Sheon sonrió internamente mientras presionaba. Abuela, tú te casaste a los 18. El próximo año voy a cumplir 20. Es una edad adecuada, pero ¿por qué no quieres que me case con Gi-heon? La anciana, que no encontró palabras para refutar, cerró la boca obstinadamente, así que Si Sheon aprovechó para continuar. Piénsenlo de nuevo. Independizarme me dará una nueva experiencia y quiero ser capaz de tomar mis propias decisiones. Es mi vida. Por favor, abuela, deja que me independice el próximo año. Y eso fue suficiente para disuadirla. Un buen lugar, una zona tranquila y segura, con acceso al transporte público, le sería concedido el próximo año. Si Sheon se apresuró a darles las gracias antes de que estos cambiaran de opinión, y siguió contestando las preguntas de sus padres acerca de convertirse en una escritora de cuentos para niños. Tu bisabuelo se sentirá orgulloso en el cielo de ver cómo cumples tus sueños, dijo su padre. Bueno, la única razón por la que apuntó a ser escritora de cuentos infantiles fue porque creyó que era lo más adecuado para la bisnieta del legado del sol de medianoche, para una ama de casa dedicada y perfecta, pero ahora ya no tenía motivos para apuntar a ese sueño. Por otro lado, ahora la abuela debía estar contando los días hasta que ella y Eun-hye cumplieran los 24 años. Eso sería dentro de 6 años. Pero Si Sheon ya estaba contando los días para convertirse en mayor de edad, el día en el que se convertiría en un adulto y ser capaz de tomar decisiones propias sin el consentimiento de nadie. Fue entonces que giró su cabeza y preguntó a su madre como si recordara de repente: «Mamá, ¿alguna vez has ido a un templo? Mis amigos dicen que los padres de los estudiantes de último año acuden para orar por el éxito». De hecho, eso no era verdad. Solo fueron palabras que lanzó para obtener un poco de información. ¿Por qué? Porque la razón por la que ella fue cambiada con Eun-hye tenía que ver con la predicción de aquel monje. Y Si Sheon tenía muchas preguntas para él. Con suerte, fue su madre quien trajo a colación el tema de que la abuela siempre acudía a un templo a rezar por el bienestar de la familia Kim. Así que, tras una sutil sugerencia, pronto su padre estuvo de acuerdo en
que hicieran una visita familiar, y aunque la abuela en principio mostró su desaprobación, Si-jeon notó que la anciana también tenía deseos de ir, y una semana después los cuatro fueron al gran templo en las afueras de Gyeonggi. Pero lastimosamente la abuela nunca hizo un intento de encontrarse con ningún monje. No fue hasta que todos se montaron nuevamente en el auto que la abuela le entregó un papel con una dirección anotada a su hijo, indicándole que la acercara hasta esa zona. Pero cuando llegaron, Si-jeon se aseguró de memorizar el lugar mientras que la anciana se bajaba y les pedía que se marcharan. Fue entonces que la puerta de una pequeña ermita se abrió y un monje salió saludando cortésmente a la abuela, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Si-jeon, ninguno de los dos pudo apartar la vista. Solo entonces, el auto partió justo a tiempo, pero Si-jeon pudo notar la leve expresión de vergüenza en el hombre, al mismo tiempo que el monje soltaba un suspiro pesado al reconocerla. Él había desafiado los designios celestiales, pagando un alto precio, sin saber que esa niña, con su sola existencia, retorcería los hilos del destino. Las vacaciones de verano habían comenzado, y era el momento en el que Lee tomaría su primer asueto. Era mediodía y Si-jeon se mordió el labio inferior sin saber cómo responder la pregunta directa de este. El mensaje "me extrañaste" brillaba en la pantalla de su celular. Y a menudo Lee no hacía este tipo de preguntas, pero había veces en las que parecía querer confirmar sus sentimientos por él, como ahora. Y si era sincera, la respuesta más honesta era "sí, quiero verte. Te extrañé", pero tampoco estaba segura de responderle aquello. ¿Por qué? Bueno, su relación de por sí ya era complicada. Fue en ese momento que una voz en un tono interrogativo, un poco malhumorada, llegó desde atrás. Del 1 al 10, ¿qué tan feliz estás de verme? Darle una respuesta apropiada a través de un mensaje de texto quedó olvidada. En cambio, Si-jeon abrió mucho los ojos mientras se acercaba a Lee, que la esperaba con su traje militar, los brazos cruzados y una mirada intensa. ¿Lee-jeon? El que viste y calza, soldado de primera clase, Lee-jeon. Si-jeon se rió ante su ocurrencia, pero fue tan agradable verlo que de pronto ella se sintió con ganas de llorar. ¿Puedo abrazarte?, preguntó ella entonces, y Lee abrió mucho los ojos en sorpresa, pero luego también abrió los brazos hacia ella y rápidamente Si-jeon se aconó en ellos, apoyando su cabeza contra su pecho. Podía oír los rápidos latidos de su corazón a través de su dura caja. Eres un hueso duro de roer. Su voz suave estaba libre de disgusto ahora, y Si-jeon volvió a sonreír ampliamente mientras lo apretaba más. Eran las primeras vacaciones de Lee, pero había decidido ir a verla a ella antes que a su propia familia. Les dije que iba a ir a ver a mi novia, explicó él. Fue una respuesta que tomó por sorpresa a Si-jeon, e Lee no fue ajeno a ello. De hecho, Si-jeon prefería mantener todo en secreto. Primero porque al ser familias tradicionales, los ancianos jamás entenderían su relación. Y segundo, aunque sonara excusa, su relación era demasiado fresca como para divulgarla. Ni siquiera ellos dos sabían si durarían lo suficiente. Así que Si-jeon solo estaba siendo cautelosa. ¿Siquiera somos novios?, preguntó entonces él, su voz ganando fuerza, como si hubiera querido preguntarle eso desde hacía un tiempo. Y sí, sabía que se merecía la desconfianza de Lee. Gran parte del tiempo Si-jeon lamentaba no ser capaz de mostrarle abiertamente su corazón, pero con suerte, Lee no la presionó más. Aparte de mí y tu familia, ¿nadie más sabe que estás de vacaciones? ¿No tienes amigos que visitar? Tras pensar por un momento, Lee respondió que de hecho había alguien más que lo sabía, un Hye-choi. Y al pensar que Lee y un Hye aún mantenían contacto, hizo que el corazón de Si-jeon se endureciera. Pero tras una ligera discusión que más parecía una escena de celos, Si-jeon prefirió cambiar de tema rápidamente. Las razones por las que Lee mantuvo contacto con Un-hye fue porque la chica era supuestamente la hija del benefactor de Si-jeon. Lógicamente, él desconocía toda la historia y traición y odio que había detrás, así que no tenía sentido discutir por algo así. Así que lo dejó ser. Después de aquel día, ambos pasaron tiempo juntos. Bueno, mejor dicho, Lee le seguía a todos lados mientras ella cumplía con sus deberes. No obstante, una noche cuando llegó a casa, Si-jeon cayó en cuenta que, en esos últimos días, su madre, que siempre estaba pendiente de cada comida llamándola cada rato, no la había llamado. La casa se mantuvo en silencio y vacía cuando llegó, y fue así incluso después de tomar un largo baño. Poco después, Si-jeon supo que sus padres habían ido a Hanan a visitar a su abuela, ya que al parecer la anciana había caído enferma. Pero, ¿realmente era solo eso? En el pasado, cuando cumplió los 18, fue cuando sus padres tuvieron un episodio igual.
y cuando regresaron a casa trajeron consigo a Eun-hye. Pero las cosas en esta ocasión habían sido diferentes. La empresa de sus verdaderos padres no estaba en quiebra, así que no había razón para que la abuela se adelantara y revelara la verdad. Sin embargo, la actitud de sus padres, que había cambiado repentinamente tras ir a ver a la abuela, le hicieron creer que la verdadera razón de su ausencia no era porque la anciana estuviera enferma en realidad. Así que, a la mañana siguiente, en lugar de ir a la biblioteca a estudiar, Si-jeon tomó un taxi a las afueras de Gyeonggi. Este era un momento oportuno para visitar a ese monje y descubrir la verdadera razón por la que decidieron jugar con su destino. Y para cuando llegó a la ermita, Si-jeon se sintió más nerviosa de lo usual. Todo alrededor estaba en silencio, solo el sonido de sus pasos y el canto de los insectos era todo lo que se oía. El monje, que se despedía de una mujer, hizo una venia y cuando se giró hacia un lado, sus ojos se encontraron. Si-jeon fue la primera en hablar. «¿Sabe quién soy?». La cara de confusión inicial del monje se esfumó mientras asentía. Solo entonces el hombre se hizo a un lado y la invitó a pasar. Una vez adentro, Si-jeon no se fue con rodeos y reveló que estaba al tanto del gran secreto y el crimen que su abuela había cometido, como también que él era la razón por la que todo esto había empezado. Al escuchar sus palabras, el monje cerró los ojos suavemente y lanzó una oración como si buscara iluminación y perdón, pero eso solo hizo que la ira y el resentimiento de Si-jeon emergieran. «Dígame, ¿por qué mis verdaderos padres y yo tenemos que vivir como unos extraños por el bien de la nieta de una familia a la que no pertenezco? ¿De verdad Buda considera esto como un acto de piedad, pisoteando la felicidad de otro solo por un beneficio propio?» Si-jeon había tratado de hablar con calma, pero conforme iba escupiendo sus palabras, las emociones también efervecieron. El monje levantó sus párpados, su expresión era de vergüenza y angustia, pero todo lo que dijo a sus palabras fue aceptar la culpa y que Si-jeon dejara ir su ira. ¿Pero por qué lo haría? Quiero oír con mis verdaderos padres, decirles toda la verdad y estar en el lugar al que pertenezco. El rostro del monje volvió a decaer. Sé que tu abuela y yo hemos cometido un grave pecado que no puede ser perdonado, pero me temo que no puedes hacer eso. ¿Y ahora de qué hablaba ese hombre? ¿De verdad creía en la profecía de Eun-hye Kim moriría si lo hacía? ¿Qué ridiculez era esa? No solo se trata de una simple desgracia. No tenía idea de que un acto pequeño de lo que pensé sería solo benevolencia para salvar la línea familiar de alguien podría resultar en esto. Mi egoísta intervención puede haber salvado la vida de alguien, pero arruinó la de otra. Sin embargo, ahora me doy cuenta que mi participación en tu vida tenía un propósito. Y el hecho de lo que ocurrió con tu familia fue por providencia divina, fue la voluntad de Buda. Si-jeon miró con consternación al hombre, no tenía idea de qué demonios hablaba. El monje entonces volvió a hablar con una expresión compleja. Un día todo va a volver a su lugar con el tiempo, pero para que eso pase, por favor ten en cuenta que debes vivir como miembro de la familia Kim. Esto es un plan mayor que viene desde arriba. Un plan mayor, providencia divina. Si-jeon bufó. Era casi como escuchar que los cielos hubieran arreglado su desgracia de antemano antes de ofrecerle una vida llena de felicidad. El monje comprendía la incredulidad de la joven, así que solo juntó sus manos e inclinó su cabeza repitiendo que todo volvería a su lugar algún día. Después de reunirse con el monje, Si-jeon siguió sin tener noticias de los señores Kim. El único mensaje de texto que había recibido durante todo el día era de Lee, que le preguntaba cómo había ido sus cosas. Estaba dispuesta a regresar a casa en esos momentos, pero al final cambió de opinión y fue hacia Hanam. ¿Sí? El monje le había dicho que dejara que las cosas fluyeran de forma natural, pero Si-jeon no dejaba de pensar que esta era su única oportunidad para que la verdad sea revelada. Al llegar frente al departamento de su abuela, tocó el timbre del intercomunicador, pero la anciana nunca le abrió. Su voz fría fue lo único que recibió desde el otro lado, y por supuesto no se escuchaba para nada enferma. Tras un breve intercambio, la anciana simplemente desapareció y a Si-jeon no le quedó más remedio que volver a casa y esperar. Después de todo, era mediodía, hacía calor y el aire estaba húmedo. Sin embargo, mientras planeaba pasar por una tienda de conveniencia, Si-jeon detuvo sus pasos al reconocer a la otra chica que avanzaba distraídamente al complejo de departamentos. Eun-hye alzó la mirada, pero ni siquiera la reconoció, así que la ignoró y siguió caminando pasando de ella. Al cabo de unos segundos, la muchacha tocó el timbre del intercomunicador del edificio. Si-jeon estuvo a punto de seguir con su camino cuando de pronto escuchó la voz
de una mujer. ¿Qué? ¿Eres tú, cariño? Todo el cuerpo de Si-jeon se paralizó al escuchar aquella voz amistosa que resonaba desde el altavoz. La reconoció al instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas. El tiempo con su madre había sido tan corto, tan lleno de dolor y tristeza. Nunca antes había escuchado la voz de su madre tan llena de vida. Desde que la conoció, ella jamás había reído en su presencia, pero ahora al escuchar esa risa por primera vez, hizo que el corazón de Si-jeon ardiera con una intensidad desconocida. Era como si una llama poderosa se encendiera en su pecho, amenazando con hacerlo explotar. Mucho más tarde, después de llorar por horas y darle la ubicación a Lee de la tienda de conveniencia donde se encontraba, Si-jeon sintió que su corazón por fin se calmaba un poco. Así que se sentó y llenó su estómago con un poco de fideos, soda y gimbap mientras esperaba. Al cabo de un rato, Lee llegó. Estaba a punto de tomar su teléfono para llamarla, así que ella se adelantó y golpeó el vidrio de la tienda para indicarle de su presencia. Y fue solo ver su expresión ridículamente sorprendida que inevitablemente Si-jeon comenzó a reír. Sin embargo, al salir de la tienda, Jung inmediatamente notó sus ojos enrojecidos. ¿Estuviste llorando? Preguntó frunciendo el ceño. Hacía un rato, cuando habían hablado por teléfono, también había notado su voz un poco apagada, pero eventualmente Si-jeon solo le dio una pobre y tímida excusa. Sí, había llorado, pero era porque tenía hambre. Eso sí. ¿No? Pero con él a su lado y preocupándose sinceramente por ella, Si-jeon se sentía mejor. La sensación que le provocaba su entera atención era extremadamente dulce, y en momentos como esos era cuando su mente se llenaba de una sola cosa: felicidad. Tomándose de las manos, ambos comenzaron a caminar lentamente por el asfalto. Durante ese tiempo, Si-jeon no pensó en sus padres de Hanam, ni mucho menos en los de Ikeon. Su corazón estaba tranquilo y latía de forma placentera, pero mirando de soslayo a Lee, notó que el entrenamiento había hecho que la piel de él se bronceara ligeramente. Sus hombros, pecho y brazos se veían tonificados y más fornidos que antes. Jun llevaba poco tiempo en su servicio militar, pero podía notar ya los grandes cambios. Le dio un aura de un hombre maduro en lugar de un adolescente. En el momento que termines tu servicio, yo ya habré ingresado a la universidad, dijo entonces ella iniciando un nuevo tema de conversación. Si-jeon no agregó que para entonces, y si todo iba según lo planeado, ella ya estaría viviendo por su cuenta como un adulto joven e independiente. Y en el momento que pensó en ello, volvió a preguntarse cómo debía actuar con sus padres de Ikeon. A estas alturas, ellos ya debían de saber la verdad, y la idea de pretender ante ellos era sofocante. Por otro lado, todavía no podía contarle a Jung acerca de sus planes de independencia. Conociendo su impulsividad y carácter, lo más seguro era que se mostrara reticente y llamara a sus padres de Ikeon para que la detuvieran. Y eso solo podría complicar más las cosas, ¿no? Se lo contaría cuando él terminara su servicio militar. Para ese entonces, ella ya tendría las cosas mejor resueltas, pensó. Me gustaría decirle a Gi-jeon acerca de nosotros, dijo entonces Si-jeon, dejándola sin palabras. Si Gi-jeon se enteraba de su relación, las probabilidades de que los mayores de sus familias lo supieran serían obvias, como también el hecho de que no comprenderían que ella, quien fue criada para convertirse en la prometida del primer heredero de la familia Jung, estuviera saliendo con Lee. ¿Enamorados? Dudaban mucho que lo entendieran. Después de todo, eran más tradicionales que modernos. Además, cuando se supiera que ella no era la legítima heredera del clan Kim, todo se volvería mucho más agobiante e incómodo para ellos. Era por eso que Si-jeon quería retrasar tanto como pudiera la verdad de su relación. No quieres que lo haga. El tono de Jun tenía cierta desconfianza, y no podía culparlo por eso. No es que me disguste la idea, pero me gustaría tener más tiempo para pensar en ello. Una vez que Gi-jeon culmine su servicio, ingresará a la universidad y empezará a aprender acerca del negocio de nuestra familia. Y cuando eso pase, las conversaciones sobre su compromiso se volverán un tema serio. Si-jeon sabía cuáles eran las preocupaciones de Lee, pero tampoco podía decirle que su futuro matrimonio entre ella y su hermano mayor nunca iba a ocurrir. Te prometo que encontraré el momento adecuado para decírselo al abuelo, dijo ella. No quiero tener que engañar a mi hermano. Además, nada bueno saldrá si lo seguimos manteniendo oculto. Ella también entendía eso. Gi-jeon, después de todo, era el único hermano mayor de Lee, pero dado que ella había tomado la decisión de estar con Jung, también lo era aclarar las cosas con Gi-jeon. Además, Lee tenía razón. Cuanto más tiempo dejara pasar las cosas, peor podrían ponerse eso para ella, ya que podría verse como si estuviera jugando con ambos hermanos, pero
Todas esas preocupaciones eran nada comparadas con las que tendría cuando el secreto de su nacimiento saliera a la luz. De cualquier manera, y como si se resignara a aceptar la respuesta de Si Jeon, Lee tomó su mano entre las suyas y comenzó a bromear con lo pequeñas que eran estas. Los dos sonrieron en complicidad y caminaron calle abajo mientras la oscuridad comenzaba a caer. Fue mucho más tarde, después de despedirse de Lee, que Si Jeon llegó a casa y al abrir la puerta se dio con la sorpresa de que el señor Kim estaba en la sala viendo televisión, lo cual fue bastante extraño ya que a esa hora él siempre solía estar leyendo un libro. El hombre que había sido su padre giró la cabeza al momento que ella entró. Su tez se veía más delgada y cansada. Apenas musitó un saludo y luego volvió a girarse. En un día normal, él se habría levantado, habría tomado su mochila y le hubiera dado algunas palmaditas, pero el padre frente a ella ni siquiera se movió del sofá. De la noche a la mañana él había cambiado. Fue una atmósfera bastante familiar. La única diferencia era que ahora Un-hye no estaba allí, y aunque no era Si Jeon quien había cometido un crimen, ¿por qué se sentía como una pecadora? Una vez sola en su habitación, Si Jeon reflexionó en que una parte de ella quería decirle a su padre toda la verdad, pero entonces recordaba que no existía una respuesta que justificara razonablemente el cómo había descubierto esa verdad, al menos si no quería parecer una loca. Por otro lado, los señores Kim siempre la habían criado bien hasta ahora, y si era considerada con ellos, Si Jeon pensó que no tenía por qué esperar hasta que cumpliera los 25 años, pero tampoco podía actuar apresuradamente. Las familias Jeon, Kim y Choi estaban intrincadamente entrelazadas, y lo único que Si Jeon podía hacer era mantener la boca cerrada y dejar que el tiempo pasara. Y entonces volvió a pensar en Lee. Ella que creyó que en esta vida lo único que quería era que sus verdaderos padres y Gi-heon vivieran, pero sus inesperados sentimientos por Ijun habían modificado significativamente sus planes. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Sin embargo, la respuesta nunca llegó. En cambio, unos suaves toques en su puerta la sacaron de sus complicados pensamientos. Era el señor Kim que había subido para preguntarle si ya había cenado y para informar que tanto él como su madre estarían un tiempo fuera de casa para cuidar de la abuela. Si Jeon no tuvo que adivinar que ese sería el pretexto que usarían para poder ver a Un-hye más de cerca en lugar de traerla consigo a casa. El señor Kim tampoco le dio una fecha exacta de por cuánto tiempo eso sería así. Al final de las vacaciones, la vida siguió su rumbo sin inconvenientes, salvo por el pesado ambiente en casa. Las pocas veces que compartían alguna comida entre familia, difícilmente las conversaciones superaban 2 o 3 palabras, pero incluso con el cambio repentino, sus falsos padres no se tomaron la molestia de preocuparse por el estado emocional de Si Jeon. Fue después de 3 semanas cuando un día la señora Kim, que parecía haber recuperado su usual energía, trajo a colación el tema de las tierras que el abuelo de Gi-heon había puesto a nombre de Si Jeon. ¿Pero por qué traía el tema a la mesa? Bueno, pues al parecer ellos querían venderlas ahora con el pretexto de que el impuesto de esas tierras eran demasiado altas. Y aunque en esta nueva vida las circunstancias hubieran cambiado, parecía que había algunas cosas con respecto al pasado que no parecían modificarse. Tan pronto como la familia Kim descubrió que Si Jeon no era su verdadera hija, lo primero que hicieron fue querer vender las tierras de Gyeonggi, como en el pasado. Pero a diferencia de antes, Si Jeon decidió variar su respuesta esta vez. Sí, estoy de acuerdo con que lo vendan, pero creo que el abuelo también debería saberlo. Después de todo, fue un regalo de él, dijo Si Jeon con calma. El rostro de la señora Kim era de completa sorpresa, quizás porque no había esperado esa respuesta de ella. Si el abuelo de Su-won se enteraba que esas tierras habían sido vendidas, sin duda pediría explicaciones de esto, y más teniendo en cuenta que los señores Kim no tenían complicaciones financieras para pagar los impuestos, así que ellos no tendrían ninguna excusa de dar. Pero claro, ese no era un asunto con el que Si Jeon tuviera que lidiar. No me gustaría que el abuelo piense que soy una malagradecida. Pero mamá, si no te sientes cómoda hablando de esto con el abuelo, yo misma lo haré. Incluso también se lo puedo decir a la abuela. Naturalmente, Si Jeon sabía que originalmente esas tierras nunca le habrían pertenecido, pero tampoco podía evitar sentirse un poco amargada. Asimismo, no hubo más oposiciones con respecto al tema de su mudanza y convertirse en un adulto independiente. De hecho, hasta parecían aliviados. Era como si 19 años de convivencia fueran nada. Y de la noche a la mañana se hubiesen convertido en unos completos extraños otra vez.
Y así, el tiempo pasó volando y sin siquiera darse cuenta ya era invierno. Si-jeon ingresó a la universidad y Gi-heon terminó su periodo de servicio militar. Y Jun-li por otro lado llegaba a verla cada vez que salía en sus periodos de asuetos. Las cosas con la familia Kim se habían vuelto extrañas, pero todos siguieron pretendiendo que nada ocurría. Al principio ellos habían querido alquilar un apartamento para ella, pero finalmente cambiaron de opinión y decidieron que lo mejor sería comprarle un apartamento decente. Fue como si realmente se preocuparan por ella, pero los matices de sus palabras decían algo diferente. El ambiente en casa irónicamente fue mejorando a medida que se acercaba la fecha en la que ella se mudaría, o así fue hasta que Si-jeon les planteó una idea. Dado que pronto ella estaría ocupada por todo el tema de sus estudios y Gi-heon había terminado su servicio militar, quería tomar esa oportunidad para ir a la ciudad de Suwon y visitar al abuelo. Los señores Kim intercambiaron miradas complicadas entre ellos antes de replicar que no consideraban que una joven adulta de 20 años fuera sola a la casa de un hombre mayor. El rostro preocupado de la señora Kim era evidente, pero era claro que lo que le preocupaba no era precisamente la reputación de Si-jeon. Mamá, es el abuelo de Gi-heon de quien hablamos, somos prácticamente familia, pero si tanto te preocupa de que vaya sola, ¿por qué no me acompaña alguno de los dos? Por supuesto, ante eso, la señora Kim trató de persuadirla con suaves palabras, pero el mensaje principal fue: no nos sentimos cómodos con que vayas a Suwon y hables sobre el compromiso con Gi-heon y el abuelo. Bueno, mamá, si no te sientes cómoda tampoco con mi compromiso, entonces le diré al abuelo que tampoco quiero casarme con Gi-heon. Así él podrá encontrar a otra mujer con la que casarse y a quien ame de verdad. Los ojos de la señora Kim se abrieron como platos, y su rabia emergió en un instante. Claramente la mujer no estaba de acuerdo con que Si-jeon rompiera su compromiso por ahora. ¿Por qué? Porque los señores Kim aún no habían asegurado el futuro de su verdadera hija. Por tanto, querían retener a Gi-heon con el compromiso, al menos hasta que se revelara la verdad y Eun-hye tomara el lugar de Si-jeon. ¿Calculador? Bastante. ¿Es por la tierra de Gyeonggi? Mamá, si el compromiso se rompe, ¿no debería devolver el dinero de esas tierras? Siguió presionando Si-jeon. No tiene nada que ver con las tierras, Si-jeon, replicó la señora Kim. Entonces, esas tierras me las dio el abuelo. Si me caso con otra persona, ¿no sería una situación muy desvergonzada? Si-jeon quería al menos despertar un poquito de conciencia en esas personas que solo pensaban en sí mismos sin sentir remordimientos, pero claramente fue un intento fallido. La señora Kim se echó a llorar con un triste discurso de madre abnegada, una madre que solo había criado a su hija lo mejor que pudo con amor. Sí, solo con amor. Y así, la comida familiar, que empezó amistosamente, terminó de manera incómoda. Y a la mañana siguiente, el señor Kim decidió no ir a Hanan y acompañar a Si-jeon a la casa del abuelo en Suwon. De camino a Suwon, el señor Kim colocó una sonrisa ligera en su rostro mientras trataba de limar asperezas por la noche anterior. Tu madre está un poco sensible últimamente. Trató de justificarla. Después de eso, trató de pasar a otros temas, como por ejemplo transferir dinero a su cuenta bancaria, el suficiente para que ella pudiera vivir cómodamente por 5 años. Al escuchar sus palabras, Si-jeon le preguntó en tono indiferente: ¿por qué solo por 5 años, papá? Ups, el señor Kim había cometido un desliz. Si no me va bien en 5 años, ¿no podré contar con su apoyo? Lo dices como si solo fueran a cuidar de mí hasta que cumplan los 25. No había acusación en su tono, pero el rostro del señor Kim reveló mucho más, aunque trató de cambiar de tema. Fue alrededor del mediodía cuando Si-jeon y el señor Kim llegaron a Suwon. El abuelo ya los esperaba adentro y los saludó con una sonrisa afectuosa, pero no fue el único que los esperaba. Gi-heon también estaba allí. Así que después de las cortesías, el señor Kim pidió al abuelo hablar primero en privado. Y aunque Si-jeon estuvo desconcertada por la repentina solicitud, asintió de mala gana y se retiró junto a Gi-heon. Al quedarse a solas, Gi-heon le informó que su madre debía estar haciendo una gran cena para ella. También bromeó con que todo era porque quería congraciarse con su futura nuera. Pero lejos de sentirse mejor, Si-jeon se sintió apenada y le pidió a Gi-heon que en los próximos 5 años era mejor si él no mencionaba la palabra nuera o la señora de esta casa. Y aunque Gi-heon no comprendió sus motivos, al final cedió a estos como era casi habitual. Mientras tanto, los mayores se sentaron en una sala privada. El señor Kim tenía una expresión muy incómoda, pero antes de decir algo, Gi-heon se unió a la conversación.
El abuelo Jeon, que era bastante perspicaz, se había dado cuenta que el señor Kim tenía algo importante que decirle en ausencia de su hija, pero en ningún momento pidió que Gi-Jeon se retirara, y eso fue porque le estaba dando su lugar como el hijo mayor del clan. Y al notarlo, el señor Kim no tuvo más remedio que revelar que habían vendido las tierras de Gyeonggi y que Si-jeon estaba al tanto de eso, pero por consideración se le estaba dando esa información también al anciano. Este mismo respondió a la ligera, pero quedó claro que no estaba nada contento con que ellos decidieran sobre un regalo que le había hecho a Si-jeon. Por tanto, pidió que le entregaran el dinero de la venta y el día que los muchachos se casaran, entonces él mismo se lo entregaría a Si-jeon nuevamente. Posteriormente, el anciano preguntó con más firmeza cuál sería la fecha para que finalmente Si-jeon se convirtiera en parte de su familia. Después de todo, ella ya era mayor de edad y Gi-jeon pronto se haría cargo de la empresa familiar. Sin embargo, el señor Kim volvió a darle largas, con la excusa de que su madre insistía en que Si-jeon se casara cuando cumpliera los 25 años porque esos eran los deseos de una decrépita abuela que se negaba a dejar ir a su única nieta. Al escuchar sus palabras, el anciano reflexionó en ello. A diferencia de la familia Jeon, que tenían dos descendientes, Gi-jeon e Lee, la familia Kim solo tenían una sola hija, así que podía entender sus razones. No obstante, Gi-jeon, que se había mantenido al margen de todo escuchando la conversación, decidió tomar la palabra. Faltan 5 años para que Si-jeon cumpla los 25. El señor Kim asintió, pero Gi-jeon se quedó con la petición que Si-jeon le había hecho más temprano. ¿Era eso a lo que ella se había referido? Fue entonces que el señor Kim dijo algo que hizo que todas las alertas de Gi-jeon se dispararan. Por cierto, señor Jeon, escuché que hay una empresa pequeña llamada Comidas Jeonjin entre los subcontratistas de su empresa. Un momento, esa era la empresa por la que Si-jeon le pidió ayuda en secreto hacía un tiempo, pero que su padre lo mencionara ¿no era inesperadamente interesante? De hecho, ahora que él estaba aprendiendo sobre el negocio familiar, también había estado tratando indirectamente con esa pequeña empresa. Pero, ¿por qué traía ese tema a colación el señor Kim? Bueno, resultó que su madre era cercana al presidente de dicha compañía, como también vecinos. Y entonces un día el tema simplemente salió a relucir como una coincidencia. ¿No era increíble? Midnight Sun subcontrataba a Jeonjin. De alguna manera, Jeon, Kim, Choi. Las tres familias parecían estar relacionadas. Vaya, el mundo era como un pañuelo. Si el video te gustó, por favor apóyanos con un like y sobre todo coméntanos qué piensas, nos encanta leerlos. Y si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita para que nuestras actualizaciones te sean notificadas. Muchas gracias.